Bueno, les voy a compartir la presentación nada más. Ya. Nada más probamos sonido un poco. ¿Sí se escucha? Bueno. Porque ya ven que estas cosas, bueno, como decía Marisol, hoy es el quinto módulo dentro de la última sesión del quinto módulo dentro de este diplomado en planeación e implementación de políticas públicas y se refiere a los presupuestos sensibles al género, programas y proyectos enfocados en beneficio de las mujeres. Recordar el objetivo del módulo es comprender la relación que guardan los presupuestos públicos con perspectiva de género y conocer los programas principales de gobierno que se enfocan en el beneficio de las mujeres. Bueno, como vimos en estos últimos 30 años, a partir de la plataforma de Beijing, pues en diversos países del mundo, muchas organizaciones sociales, ciudadanas, muchas instituciones académicas, los mismos partidos políticos, las legislaturas, los poderes y los gobiernos han impulsado propuestas para que los presupuestos públicos tengan perspectiva de género, reconociendo que incorporar esta perspectiva de género ayuda a resolver problemas vitales de niñas, niños y mujeres y hombres, ya que los presupuestos con este enfoque de género son un asunto de democracia, ¿no? Es un asunto de inclusión, es un asunto de justicia, es un asunto de igualdad, es un asunto de derechos humanos. Ahora, los presupuestos tienen muchos antecedentes internacionales, vamos a conocer hoy algunos, porque se han utilizado diferentes metodologías que han respondido a los contextos particulares de cada país, pero conocerlos nos es positivo porque son buenas prácticas que se han venido tomando y retomando para que hoy tengamos un avance en los presupuestos públicos con perspectiva de género en México. Tenemos que estas metodologías que crean estos presupuestos alrededor del mundo comparten algunas cosas que buscan disminuir o eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres, incrementar el bienestar en la vida de las mujeres y coinciden en la necesidad de generar indicadores en todas las fases del presupuesto para responder preguntas como ¿quién gasta? ¿Cómo se gasta? ¿Cuándo se gasta? ¿En qué se gasta? ¿Cuántas personas, mujeres, hombres, niñas, niños, se benefician de ese gasto? ¿Cuánto reciben aquellas personas que se benefician del gasto? ¿Cuál es el objetivo del gasto? Y si se cumplió el objetivo planeado. Todas estas metodologías coinciden, reitero, con la respuesta a estas preguntas. Y vamos a ver ahorita en nuestro primer videíto. Ese videíto a manera de recordar como para qué nos sirven nuestros presupuestos sensibles al género, como esta herramienta que nos permite cerrar las brechas de desigualdad en nuestras sociedades, en nuestros países. Y vamos a conocer esta experiencia en Australia. La propuesta australiana está desarrollada por Rhonda Sharp,
que comprende el análisis de cada ministerio, secretaría y área gubernamental sobre su presupuesto anual con el objetivo de evaluar los logros de gobierno en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres y niñas. Esta es como de las metodologías pioneras para la construcción de presupuestos públicos con perspectiva de género y tomó en cuenta para su análisis la totalidad del gasto y lo dividió en 3 categorías. Los gastos específicamente enfocados a las mujeres, los gastos en iniciativas a favor de la igualdad de oportunidades realizadas para y por el sector público y el resto del gasto público. Entonces, esta es la primera metodología que conocemos de las pioneras con Rhonda Sharp y que pone aquí de énfasis evaluar los logros, porque no solamente es poner los dineros, sino saber qué impactos tienen para la igualdad de género y para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas. Ay, discúlpenme, que les digo que hace frío por acá. Luego, en el caso sudafricano, que es, pues como sabemos, África es de los países con más problemas de pobreza, de hambre y de discriminación y con situaciones complicadas. Pero ahí en Sudáfrica también crearon su metodología, impulsaron su metodología, y aquí lo importante es que utilizaron muchos datos desagregados por sexo e indicadores de género. Siempre hay que ir trabajando y se ha avanzado mucho porque detrás de los datos hay historias. Esta frase me gusta mucho de una activista de Data Cívica, que, que no solamente es que detrás de los datos hay historias, pero delante de los datos tiene que haber también futuros para cambiar y transformar. Para eso nos sirven los datos. Y desagregarlos por sexo ha sido de los grandes avances que tenemos para tomar decisiones en lo público. Esta metodología en el caso sudafricano eh, se basa en 5 pasos. 1, el análisis desde una perspectiva de género de la situación de hombres, mujeres, niñas y niños, reconociendo las diferencias, reconociendo los impactos de los roles de género y los estereotipos y mirando que no partimos de las mismas condiciones y de las mismas contextos, hombres, mujeres, niñas y niños, y que hay muchas cosas que nos limitan o nos facilitan dependiendo del lado donde estemos. El segundo punto es el análisis del grado en que las políticas o programas abordan la realidad descriptiva precedente. Es decir, desde los datos, saber si nuestras políticas o programas que se estaban proponiendo respondían a atender la realidad con la que de la que se conocía. El tercero es la evaluación respecto a la suficiencia de las asignaciones presupuestales en la implementación de una política sensible al género. ¿Qué tanto se evaluaba qué tanto si servía o no servía la cantidad asignada para esta política pública? ¿Qué tan suficiente o qué tan no suficiente era y qué más necesitaba para enriquecerse? También se hizo, en el caso sudafricano, este monitoreo en la ejecución de los gastos y de la implementación de las políticas públicas. Es decir, no basta con decir, pues aquí está asignado y aquí va el dinero, sino monitorear cómo se gasta, qué calidad hay en el gasto y cómo se implementan las políticas públicas y cómo realmente impactan o no en la vida de las personas. Y también en esta evaluación de los resultados e impacto de las políticas y gastos para saber qué mejorar, qué se atendió, qué no se atendió. Y les decía yo ayer que en esta construcción de estas metodologías y en esta construcción de los presupuestos públicos, pues también se va avanzando mucho a ensayo y error, porque es todo un gran proceso de aprendizaje y para eso sirve el monitoreo y evaluar para cerrar pinza, donde hay que cerrar pinza, para modificar las cosas que hay que modificar,
para que los presupuestos sean, tengan un impacto mejor, para que sea más eficiente el gasto, para que ese peso que se destina a determinada política pública realmente tenga un buen uso, un mejor uso, un eficiente uso de ese recurso. También en Ecuador tenemos experiencias y acá la función K es una categoría del catálogo funcional del presupuesto que muestra en forma desagregada los objetivos de la igualdad de género y las actividades que se llevan a cabo para alcanzarlos mediante la asignación de recursos, ¿no? Decía, ¿qué queremos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Y cuáles son las actividades que se llevan a cabo para alcanzarlos? Ayer veíamos en el presupuesto cómo está el ramo, qué actividad y qué actividades. Tendremos que saber cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. Esta iniciativa comenzó su proceso en 2007 y después de un largo periodo de prueba se aplicó al presupuesto de 2011. ¿Ven? Todo va de poco a poco y esto es relativamente nuevo en Ecuador, por ejemplo. Los criterios de agrupaciones de la función K están alineados con los ejes del Plan de Igualdad de Oportunidades que tienen en Ecuador, que implica la participación social y política, la protección a una vida libre de violencia y acceso a la justicia, los derechos económicos, la educación, el trabajo, el acceso a recursos financieros, la calidad de vida y autonomía, los derechos ambientales, culturales e interculturales. En Italia, en una región que se llama Emilia-Romagna, se desarrolla esta iniciativa de presupuestos y auditoría de género que se basa en el enfoque de capacidades, es decir, de las oportunidades que tiene una persona para hacer y hacer todo aquello que considera importante para su vida. Expanden además esta noción al proceso de reproducción social. Esta metodología consiste en agrupar los programas de la administración pública en función a diversas dimensiones relacionadas con la calidad de vida de las mujeres y los hombres. Es decir, esta es muy interesante porque sí tiene que ver con lo que queremos ser desde lo individual, desde lo muy personal y qué tanto podemos hacer de aquello que queremos hacer y que consideramos importante para nuestra vida, ¿no? Como por el hecho de tener la oportunidad de estudiar o el hecho de tomar la decisión y ser una ama de casa, pero ser una ama de casa con las mejores condiciones para desarrollarnos, para vivir sin sobresaltos, para vivir sin libertad. Es decir, esta forma es muy importante y además esta noción del proceso de reproducción social, porque sí hay que reproducir las condiciones que generan y posibilitan la vida en la sociedad. Y aquí es un tema muy importante el trabajo que se hace de cuidados y de trabajos domésticos, los no remunerados. En Nepal también hay una experiencia para crearlo y esto también impulsado por este UNIFEM, que es el antecedente de la ONU Mujeres, de estos organismos internacionales que también están apoyando, subsidiando, acompañando, que en los países se creen condiciones, política pública y este tema de presupuestos públicos para desarrollarse de mejor manera y con un acompañamiento técnico que siempre es importante. Entonces, en Nepal, el Ministerio de Finanzas introduce los presupuestos con perspectiva de género para el periodo 2007-2008, con el apoyo de UNIFEM, y dentro del marco de la reforma general del sistema presupuestario financiado por donantes. En términos de esta iniciativa, 13 ministerios tuvieron que calificar las asignaciones para nuevos programas en el presupuesto anual, aplicando 5 aspectos de la sensibilidad de género, cada uno de los cuales podría asignarse un máximo de 20 puntos. Es decir, tenían que responder, calificar estas asignaciones con perspectiva de género. Y aquí me detengo un poco para decir que
Todas estas experiencias en el ámbito internacional pues también han sido difundidas y apoyadas, en este caso por UNIFEM, que es el antecedente de ONU Mujeres, pero también hay muchas acompañadas por la misma ONU, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la CEPAL en América Latina, por distintos espacios, porque sí hay un interés en el mundo de que tengamos presupuestos públicos con perspectiva de género, porque son de beneficio y de impacto social, no solamente para las mujeres. Y les voy a presentar este otro video. Este es caso Bolivia. En Bolivia, hombres y mujeres continúan ocupando roles y posiciones económicas distintas. Por ello es importante que los gobiernos planifiquen e inviertan el presupuesto público para eliminar las brechas de género y construir así sociedades más justas y equitativas. El presupuesto público define las prioridades de inversión e ingresos de los gobiernos en todos sus niveles y se traduce en el Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE, y los Planes Operativos Anuales, POA. El presupuesto global de los gobiernos está definido por la Ley de Hidrocarburos y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que definen 5 fuentes de financiamiento: impuestos, impuesto directo a los hidrocarburos, IDH, recursos propios de los gobiernos, créditos y donaciones. La Ley 031 establece la distribución equitativa de los recursos económicos considerando las necesidades diferenciadas de la población a fin de reducir las desigualdades y erradicar la pobreza. Sin embargo, aún se identifican desigualdades de género en cuanto a la distribución e inversión de recursos públicos. La mayoría de los recursos que son producidos por las mujeres muy rara vez retornan en proyectos de inversión que las beneficien directamente, lo que aumenta las condiciones de desventaja y desigualdad social para las mujeres. Por otra parte, a pesar de que existe asignación de recursos para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, este no es suficiente para cubrir el costo de los servicios establecidos en la Ley número 348. Por esta razón, es importante contar con una fuente de financiamiento específica para invertir en la igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, se ha naturalizado la desigualdad de género en nuestro país, por lo que a la hora de formular un presupuesto no se toman en cuenta la planificación y presupuesto con criterios de igualdad de género. Por ejemplo, la responsabilidad de las tareas y cuidados se concentran en los hogares, pero continúan siendo responsabilidad exclusiva de las mujeres, generando mayores oportunidades para el uso de tiempo de los hombres. Los presupuestos gubernamentales no consideran la situación de desventaja económica y social de las mujeres y no se facilitan las condiciones, beneficios y oportunidades necesarias para contribuir al cierre de las brechas de género. Entonces, ¿por qué son importantes los presupuestos sensibles al género? Los presupuestos sensibles al género permiten identificar cómo se distribuyen los recursos públicos, qué tipo de trabajo se remunera y cuáles son las prioridades de desarrollo a partir de la asignación presupuestaria y la inversión en la igualdad y equidad de género. Actualmente, los presupuestos públicos solo asignan recursos específicos para la atención y eliminación de la violencia contra las mujeres, dejando de lado otras necesidades y derechos que también requieren de atención e inversión pública. A partir de las iniciativas de presupuestos sensibles al género desarrolladas en Bolivia, se han construido las categorías e indicadores de análisis y orientación del gasto público en igualdad de género. Estas categorías son: inversión focalizada en mujeres. Son los programas y proyectos dirigidos exclusivamente a mujeres, orientados a cerrar las brechas de desigualdad y asegurar la redistribución equitativa de los recursos públicos. Inversión en la corresponsabilidad social y pública en el cuidado de la familia y la reproducción de la fuerza de trabajo. Es la inversión pública que promueve la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres para realizar el trabajo doméstico y de cuidado de la familia. Inversión para la construcción de cultura de igualdad.
que modifican y promueven un cambio de valores, ideas y prácticas que reproducen la discriminación de género, clase o diferencia étnica. Inversión específica de atención, prevención y protección a mujeres víctimas de violencia en razón de género. Es la inversión pública para la atención, prevención y protección a mujeres víctimas de violencia en razón de género. Asimismo, los indicadores de género miden en qué medida y de qué manera estos proyectos han logrado resultados en materia de igualdad de género y permite conocer los desafíos para asegurar una mejor inversión de los recursos públicos. Estos indicadores son: Indicador de inversión en igualdad de género. Este indicador responde a la pregunta: ¿cuánto y en qué invierten las entidades públicas respecto a la igualdad de género y los cuidados? Y se expresa en porcentaje. Indicador de eficiencia del gasto en igualdad de género. Este indicador mide el nivel de eficiencia del gasto en equidad de género. Su resultado se logra comparando el monto total ejecutado en equidad de género con el monto programado o planificado para ello. Los presupuestos sensibles al género son la herramienta que promueve e impulsa la inversión pública desde un enfoque de género, beneficiando la elaboración de leyes, políticas, planes y presupuestos que beneficien positiva y directamente a las mujeres. Más recursos. Menos discursos. No sé a ustedes, pero creo que este caso, este video de Bolivia, tiene muchas cosas muy cercanas a nosotras, ¿no? Como México. Y todos estos, creo que todas estas cosas que hemos visto ahorita de el caso sudafricano, de Australia, de Italia, Ecuador, ahorita con este caso de Bolivia, todos están encaminados prácticamente a pues impactar positivamente en la vida de las mujeres y a lograr la igualdad. Y se parecen mucho a lo que tenemos aquí en México, ¿no les pareció? Y de estas experiencias internacionales es importante tomar en cuenta varias cosas. Uno, que sí se necesita la participación de las mujeres en la planificación y ejecución de estos presupuestos públicos, porque nosotras ponemos también temas en la mesa de discusión y ha sido importante el que estemos. Y parte mucho, recordando la historia de esta conferencia, de la cuarta conferencia internacional de la mujer en Beijing, que deriva en la declaración y la plataforma de acción, que son las mujeres prioritariamente, aunque también les voy a contar que hubo hombres participando. La delegación mexicana contó con la participación de mujeres como funcionarias, mujeres como legisladoras, mujeres como parte de sociedad civil y academia, pero también hubo hombres que estuvieron participando, pero nosotros tenemos que estar ahí planificando, aportando y participando. Por eso es tan importante también todo este proceso para llegar a la paridad. Ha sido también muy importante este proceso previo con las acciones afirmativas, porque las mujeres tenemos que estar en los puestos de poder. También estas experiencias internacionales en materia de presupuestos nos hablan de cómo desde estos presupuestos con perspectiva de género se fortalecen las capacidades de nosotras las mujeres en general. Se logran aportar cosas importantes desde el trabajo que, por ejemplo, ustedes hacen en sus espacios de empoderamiento de las mujeres, de hacerles saber lo importante que es que ellas crean en sí mismas, en sus talentos y que pueden desarrollar sus capacidades. Estos presupuestos públicos también impactan y han impactado en este fortalecimiento de capacidades. El hecho de que hoy estemos, por ejemplo, en este diplomado, aprendiendo, cuestionando,
visibilizando otras formas es importante porque de esa manera, a través del fortalecimiento de nuestras capacidades de negociación, nuestras capacidades técnicas, nuestras capacidades de comunicación, podemos estar en las mesas tomando decisiones. Y van relacionadas y engarzadas esta participación de las mujeres que se da sí y solo sí tenemos un fortalecimiento de nuestras capacidades personales y colectivas. También es importante a tomar en cuenta en estas experiencias internacionales y observar que las mujeres participamos de los beneficios de estos presupuestos públicos. Y aquí tenemos el impacto y cómo cambia la vida y cómo se puede recuperar la vida de mujeres que han sido víctimas de violencia porque han encontrado instancias municipales de la mujer, instancias estatales de la mujer, el INMujeres, pero también estos otros beneficios que se dan a través de los presupuestos públicos con la creación de los refugios, con todas las asesorías jurídicas que se dan, con todas las posibilidades de aprendizaje que se dan en oficios o en talleres para que aprendan ellas algún oficio y puedan generar un ingreso para ellas y sus familias. También vemos que precisamente a través de esto se incrementa el empleo y la generación de ingresos por mujeres. Y seguramente ustedes conocen y tienen experiencias de éxito cuando las mujeres, después de participar en sus talleres, ponen un pequeño negocio y muchas de estas mujeres que también empiezan con temas de emprendimiento, también generan empleo para las otras mujeres. También cómo son los beneficios de estos presupuestos cuando se dan para las microempresas, para las empresas familiares y cómo se autogeneran empleo, pero también pueden generar empleo especialmente para su círculo cercano, pero también otras y van avanzando. También estas experiencias internacionales nos hablan de lo importante y en el caso, por ejemplo, en el video de Bolivia, y por eso se los quise poner, que sigue siendo un tema importante el tema de cuidados y lo que hacemos en la casa. Y cómo es tan importante que estos trabajos del hogar, de cuidado y los domésticos se redistribuyan entre hombres y mujeres. Porque si bien es cierto que las mujeres hemos estado haciendo una gran lucha por insertarnos y hemos avanzado mucho y ha significado y es importante que estemos en el espacio público las mujeres, pero es de igual de importante y hay que seguir trabajando para que los hombres se incorporen a la vida de lo doméstico, porque tienen mucho que hacer los hombres desde estos espacios, porque se tiene que reducir la carga de trabajo de nosotras las mujeres y aumentar la calidad en el uso de nuestro tiempo. Yo sé que hoy este proceso de formación en este diplomado, pues implica que ustedes están también tomando sus horarios de trabajo, porque fuera de esto es muy difícil que las mujeres podamos encontrar el tiempo, muchas veces hasta para descansar, pues menos para poder seguir formándonos y desarrollando. ¿Se acuerdan de esta parte que hablábamos de Italia? De esta oportunidad de ser y hacer lo que nos hace felices y lo que nos hace desde lo personal. Entonces, es muy importante para tomar en cuenta todas estas experiencias internacionales y también visibilizar que apenas estamos probando las cosas importantes del hecho de que las mujeres estemos en paridad y que también todavía nos falta un largo trecho para lograr presupuestos con perspectiva de género y no solo presupuestos etiquetados, sino que todo se atraviese, pero ha sido una lucha continua de 10 pasos para adelante y luego 5 o los mismos 10 para atrás, de la lucha de las mujeres y de ir creando las condiciones para que todas nos beneficiemos
y tengamos en igualdad de circunstancias la garantía de nuestros derechos y el ejercicio de nuestros derechos. Ahora, en México también es un camino y son batallas conquistadas y pasitos dados con firmeza, pero detrás de ellos hay historias de muchas cosas. Hemos avanzado, sí, pero todavía tenemos que avanzar muchísimo más para lograr y concretar esta aspiración de que cada instancia de la mujer tenga su propio presupuesto. Todavía no tenemos ese paso dado, pero previamente se han venido pasos encaminados a lograrlos en un futuro, esto que nos permitirá pues un mejor trabajo. Hoy no lo tenemos, pero tenemos cosas sí que reconocer en avance, pero también mirar hacia el futuro de qué más vamos a hacer. Por eso es muy importante conocer estos antecedentes y este camino, porque no ha sido fácil. A partir de 1974, en el mundo y en México en específico, se empiezan a crear estos marcos jurídicos en materia de derechos humanos de las mujeres. Y les recuerdo, México es el primer país en el que se organiza la Conferencia Internacional de la Mujer en 1974. Nuestro país tiene este alto honor de globalizar los derechos humanos de las mujeres, de empezar la globalización, de que en todos los países digan, hay algo que hacer para mejorar la vida de las mujeres. Y les voy a compartir una frase que a mí me gusta mucho, de Pari Nadal se llama, y era una directora en la India de desarrollo comunitario. Y ella decía que no hay revolución más grande que pueda conocer un país que aquella que modifica las condiciones de vida de sus mujeres. Y eso lo dijo en los 50. Y si nos vamos a revisar los escritos de mujeres que nos han antecedido y nos han hecho legados importantes de libertad, de aspiración democrática y de tantas cosas, vamos a encontrar que las mujeres en nuestra historia colectiva, pues siempre hemos pugnado por los derechos y para estar mejor y para que se reconozcan, y muchas nos han abierto la brecha. Recién en este octubre también hay otro evento importante que tenemos, es el reconocimiento en 1953 de la autonomía plena de las mujeres, de nuestro derecho a votar y ser votadas. Y ha ido de pasito en pasito, pero hemos ido avanzando. Y también ese avance nos permite ver que todavía nos faltan muchas cosas por hacer. Pero bueno, desde el 74 se viene construyendo este marco jurídico sólido. En el 53 se reconoce en la Constitución la ciudadanía plena de las mujeres, nuestro derecho a votar y ser votadas, pero en 1974 también, aparte de que en el país tenemos la primera Conferencia Internacional de la Mujer, también hay una modificación importante en la Constitución política y se reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Fíjense, hasta 1974. Otro salto importante en este camino a los presupuestos sensibles al género es la reforma de 2011 que en materia de derechos humanos que eleva a rango constitucional los convenios y tratados internacionales firmados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Y uno muy importante que firmó México y que fue creado en 1979 y ratificado por el Estado mexicano en los 80s es la CEDAW, que es considerada la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres y de la que ya hemos hablado. Y así todos los tratados internacionales de los derechos de las mujeres son y se constituyen como obligatorios para el Estado mexicano. Se reconoce. También un avance importante es el reconocimiento de que los presupuestos públicos no son neutrales en materia de veo en el chat,
Gracias, por decirme que estás aquí, pero sin imagen, no te preocupes, yo también entiendo que estamos aquí, aunque no nos veamos, pero muchas gracias. Y les decía, a partir del reconocimiento de que los presupuestos no son neutrales, que tienen un impacto diferenciado en las mujeres y en los hombres, y que esta ceguera puede agravar las desigualdades ya existentes. Por eso surge la necesidad de contar con presupuestos públicos que incorporen la perspectiva de género en todas las fases del ciclo presupuestario. Porque las cosas deben de cambiar. Y solo van a cambiar solo si lo miramos desde la perspectiva de género y reconocen para lograr combatir la desigualdad y atender estos problemas que nos aquejan por desigualdad. Y la desigualdad se traduce también en el hecho de que no tengamos acceso al agua y seamos las mujeres las que vayamos por el agua y veamos que tengamos, ¿no? En materia de salud, en materia de educación, estos impactos diferenciados tienen que ser observados. Ay, ya se trabó. Ajá. Ahora, estos presupuestos sensibles al género en sus antecedentes nacionales, lo más fuerte lo tenemos a partir de 1995. Y en 1995 volvemos a recordar y a reiterar que se da el tema de la plataforma y la declaración de Beijing. Entonces, todas estas mujeres del mundo que se reunieron allá en China observaron lo importante que es el tema de los presupuestos. Y en 1995, se hace apenas, si no me va mal el cálculo, hace apenas 26 años, ¿sí es correcto? A ver, déjenme ver. Estamos en 2021. Fíjense, hace apenas 26 añitos se empiezan a realizar los primeros análisis e investigaciones sobre los presupuestos públicos. Y hay académicas y organizaciones ciudadanas que desarrollan los primeros análisis sobre el gasto público dirigido a las mujeres en los ámbitos como salud reproductiva, que ahí sí se podía observar. A partir de los 60, esta planificación familiar, y a quién generalmente se le trata el tema. ¿Con quién tratan generalmente el tema de planificación familiar? Con nosotras, ¿no? Aunque es responsabilidad de dos, pero a quien nos cargan el tómate la pastilla, ponte el implante, ponte el parche, cuídate, que no sé qué, es a nosotras. Entonces, sí había un presupuesto y en los 70 se da este tema mucho de la planificación familiar. Entonces empiezan a investigar, por eso empiezan por este tema que era muy visible, ¿no? Lo de la salud reproductiva. Y empiezan a ver cómo funciona, cómo están desde esta estructura funcional, económica y administrativa del presupuesto para identificar las posibles acciones y estrategias de incidencia en el mismo. Luego, otro antecedente importante. En 1997 se crea la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados y Diputadas. Hoy la Comisión de Igualdad de Género. A partir de la creación de esta importante comisión, permítanme, es que no me di cuenta que ya se estaba acabando la batería. Ya. A partir de esta importante comisión, las diputadas que llegan empiezan a hacer análisis, ellas impulsan los análisis y le empiezan a hacer análisis y propuestas de modificación al proyecto de decreto de egresos, porque quieren orientar la inversión en los recursos públicos para la igualdad entre mujeres y hombres, trayendo toda este marco de la plataforma de Beijing, pero no solo la plataforma de Beijing, sino también de CEDAW y de cómo se empieza a hablar de la importancia de estos presupuestos públicos. Pero ya en el 97, con esta comisión, pues las diputadas asumen poder y dicen, vamos a hacer cosas. Y eso es también como muy importante de visibilizar el hecho de lo importante es que las mujeres lleguen a los espacios de decisión
Ahí llegaron siendo una minoría, pero cuando las mujeres empezamos a trabajar juntas, más allá de nuestras posiciones ideológicas y de partido, y coincidimos en las agendas y tenemos esta capacidad de negociar, de sentarnos, de ponernos de acuerdo, claro que podemos empujar importantes cosas. Y un gran ejemplo es lo que ha pasado en la Cámara de Diputados y Diputadas a nivel federal, desde la creación de la Comisión de Equidad y Género, hoy Comisión de Igualdad. Empezaron a trabajar. Para el 98 se realiza el primer Parlamento de Mujeres en México. Entonces las legisladoras convocaron a organizaciones sociales, a academias, a feministas, a militantes de partidos para integrar una agenda de género en el Parlamento. Y uno de los principales puntos fue el análisis del presupuesto y lo importante que era incorporar las demandas de las mujeres en las prioridades de la planeación nacional. ¿Se acuerdan que en las sesiones pasadas, en el otro módulo, les hablaba ah, no es refrán, este dicho etíope de que cuando las arañas tejen juntas, son capaces de someter al león? Y estas, aunque somos y nos vean así como muy chiquitas y muy poquitas, claro que desde nuestra inteligencia, desde nuestras capacidades, podemos ir marcando agenda. Y esto, el lograr estos presupuestos sensibles al género, también responde a esa capacidad de nosotras las mujeres y tenemos que traer esta historia muy en nosotras para saber que hemos logrado cosas importantes en lo colectivo y también en lo personal. Porque aunque nosotros hayamos sido parte de ese primer Parlamento de Mujeres, sí somos parte del trabajo de día con día para lograr igualdad. Sí somos parte de ese no estar conformes con lo que sucede y queriendo cambiar. Pero también somos capaces de reconocer esos legados y de aprender de ellos para seguir avanzando. En el 99 se hace una identificación y análisis del gasto etiquetado. Entonces, las organizaciones civiles desarrollan el análisis del gasto para asignar recursos orientados al Programa Nacional de la Mujer, para la salud reproductiva y para proyectos productivos, trabajo y seguridad social, con incrementos significativos a partir del año 1999. Entonces, ahí pusimos un granito de arena. Ahí empezaron a ponerse ya pesos y recursos orientados al Programa Nacional de la Mujer. Pero también vigilando qué nos daban estos recursos. En el 2001, o sea, hace 20 años, que es bien poquito tiempo, o sea, sí es mucho tiempo, pero es poquito tiempo para los avances que se necesitan, ¿no? ¿Qué pasa de importante? Y que también fue un logro de estas mujeres en los puestos de toma de decisión, pero también es un logro de todas las mujeres de a pie que pugnamos y luchamos para que se nos reconozca como sujetas de derechos y protagonistas en la vida nacional. Entonces, en 2001 se crea el INMujeres. Y existen dos asociaciones civiles que son especializadas y pioneras que retoman las metodologías sugeridas a nivel internacional para identificar las asignaciones de gasto que benefician directa o indirectamente a las mujeres y el gasto destinado a favorecer la igualdad de género. Por eso es importante también conocer los contextos internacionales y qué de aportes ha habido, porque de todo eso también aprendemos nosotras. Porque aunque en los países hay contextos diferentes, también hay problemáticas que son muy similares. Y ya no, las mujeres construimos, pero no construimos desde cero, sino también desde lo construido, lo hecho, lo aportado, lo estudiado, lo generado por otras mujeres. Hacia atrás de nosotras en tiempo,
pero también geográficamente, pues en el mundo. Entonces también INMujeres hace un trabajo importante. Fíjense que en la etapa de creación del INMujeres, en esos primeros años, digo, siempre han tenido un gran trabajo, pero creo que vale la pena reconocer que en este inicio del INMujeres hacen muchos documentos, esta guía metodológica para incorporar la perspectiva de género, pero también hacen un glosario muy interesante en 2007 para estos términos de género. Entonces está muy bien explicadito. Está en internet. Ahí el tema es que sí es necesario imprimirlo, porque o tenerlo en digital o imprimirlo, pero no, por ejemplo, una de las desventajas de este buen ejercicio de glosario es que no se puede copiar y pegar, está protegido. Entonces, pero sí vale mucho la pena tenerlo en papel para una lectura y consulta, porque está muy bien explicado todos estos conceptos, y viene el tema de presupuesto sensible al género, y vienen muchos conceptos que nos ayudan a entender y que en el día a día nos forman. Bueno, en el 2011 esta guía metodológica. En el 2006 se logran ampliaciones presupuestales a programas que benefician a mujeres en el anexo 19G del presupuesto de egresos de la Federación. Pero también en 2006, un evento importante en el avance de los derechos de las mujeres es la creación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y en su artículo 12, fracción séptima, dice: corresponde al gobierno federal incorporar en los presupuestos de egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad. Ahí está. Apenas en 2006. En 2007, otro avance significativo es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en el artículo 39 mandata que el Ejecutivo Federal propondrá en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para asignar el cumplimiento de los objetivos del sistema y del programa previstos en la presente ley. Entonces, en 2007 también se incorporan en el decreto del presupuesto de egresos de la Federación 2 artículos transitorios importantes que promueven la perspectiva de género en los programas presupuestarios. Y también mandata que el INMujeres pueda remitir informes a la Comisión de Igualdad de Cámara de Diputados sobre el monitoreo y la evaluación de estos presupuestos. Un gran avance, porque se tiene que informar, y INMujeres tiene esta responsabilidad junto con Hacienda de hacer los informes y presentarlos. En 2008, el decreto del presupuesto de egresos de la Federación establece que el Ejecutivo Federal impulsará de manera transversal la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de los resultados de programas de la Administración Pública Federal. Es decir, la perspectiva de género, lo que hemos estado viendo, tiene que estar en todas las fases del presupuesto. Así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece el presupuesto basado en resultados, y el presupuesto asignado para los temas de mujeres tienen que pasar por esta evaluación de los resultados, y se crea un anexo para programas presupuestarios en específico para igualdad de género. Entonces, el anexo 9, previsiones para las erogaciones de programas que incorporan la perspectiva de género, y del anexo 9A, presupuesto para mujeres y la igualdad de género. Y esto es de 2008 para acá. O sea, el presupuesto, voy a hacer otra vez mi cuenta porque no me la sé. Tiene 13 años
este recurso etiquetado con un anexo en específico para temas de igualdad de género. Apenas 13 años. Todavía nos falta un buen tramo. Bueno, para 2009, en el decreto del presupuesto de egresos de la Federación, se especifica ya que el INMujeres, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social son las entidades responsables de emitir los criterios para evaluar los programas con perspectiva de género. No basta con que una dependencia diga, pues yo tengo mi programa de género, sino que tiene que ser evaluada. Y quienes van a evaluarle son el INMujeres, la Secretaría de Hacienda y este Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas. También se precisa que los programas contenidos en el anexo 9A van a informar trimestralmente mediante la plataforma de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y que la INMujeres ya se precisa ahí que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a presentar los informes trimestrales, los avances financieros y programáticos a la Comisión de Equidad de Cámara de Diputados y Diputadas. O sea, sus informes ya son más completos y se los presentan trimestralmente para que las diputadas puedan ir viendo, valorando y perfeccionando pues el trabajo, ¿no? Y sepan más. Esto es también un ejercicio de rendición de cuentas y de lo importante. Estos presupuestos con perspectiva de género sí abonan a la transparencia y a la rendición de cuentas. Porque fíjense, cada 3 meses hay que estar informando. Y estos informes también son, podemos tener acceso públicamente a ellos o a conocer. Y eso siempre será importante. En el 2010 se insertan candados para asegurar que los recursos a programas prioritarios no sean afectados por recursos presupuestarios, que la ejecución del gasto etiquetado no sea sujeto de cambios durante el ejercicio fiscal y para vigilar e impedir desvíos en el ejercicio de dichos recursos. Nuevamente, el gasto etiquetado se clasifica en un anexo transversal identificado como anexo 10, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Cambia el número de anexo, pero sigue siendo. Y este candado solo puede ser utilizado para lo que es y no se puede desviar. Se ponen candados. Y tiene que ser aplicado o ejercido en el periodo para el que está previsto. En el 2011 hay una revisión, se indica la revisión de la cuenta pública para evaluar los resultados. Y aquí el Ejecutivo Federal impulsará la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres a través de acciones afirmativas y de la incorporación de la transversalidad del enfoque de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública Federal. Se establece la obligación para que la revisión de la cuenta pública del año fiscal anterior, o sea, si hay una, no es de que ya pasó el tiempo, ya ejercimos el documento, ya informamos, sino que se hacen revisiones anuales de lo pasado. En 2011, otra vez esta reforma en materia de derechos humanos y se reforma la ley de planeación para incorporar la perspectiva de género en todo el ciclo de la planeación. En el 2012, en el presupuesto de egresos de la Federación del año fiscal, se formaliza la normatividad y la estructura del anexo de erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. A partir de ese año, los datos del presupuesto etiquetado son comparables y el INMujeres y la Secretaría los sistematizan conjuntamente. Se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se establecen los candados para la irreductibilidad del gasto etiquetado en el artículo 58, fracción tercera,
que refiere que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres, salvo en los supuestos establecidos en la presente ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. Para los años fiscales 2013, 2014, 2015, 2016, la normatividad sigue siendo la misma y el capítulo se denomina de la igualdad entre mujeres y hombres. Y así vemos que pues impactan en varias leyes, en varios documentos, este tema de los presupuestos sensibles al género. Entonces está la ley de planeación, con estas reformas de 2012, que ya las comentamos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el decreto de presupuesto de egresos de la Federación, que año con año reconoce este tema de la perspectiva de género. También está en los planes nacionales de desarrollo, que de los últimos años para acá, y en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el ProIgualdad. Ahora, ¿cómo? Hay que ir pensando, ¿cómo se hace esto? Pues incorporando las políticas de igualdad de género en los 3 órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional. Y este Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020, que ayer también les compartía, hoy se los quiero volver a recordar, estos objetivos prioritarios: lograr la autonomía económica de las mujeres, generar las condiciones para reconocer, reducir y distribuir los trabajos domésticos, que esto sigue siendo una asignatura pendiente importante y que lograremos grandes avances atendiendo este objetivo, mejorar las condiciones para que mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar, combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado, construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes. Algunas instituciones y mecanismos estratégicos para el desarrollo de estas políticas presupuestarias son el INMujeres, evidentemente, la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados, existe una mesa interinstitucional para el análisis del presupuesto de género, está el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de Cámara de Diputados, evidentemente el trabajo de las instancias de las mujeres en las entidades federativas, que desde 2007 a la fecha se han creado ya en las 32 entidades federativas, y evidentemente estas instituciones estratégicas para el desarrollo político de políticas presupuestarias a favor del género, pues son las instancias municipales de las mujeres. El anexo 13, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en su integración, tanto en su integración como en el seguimiento, aún tiene áreas de oportunidad importantes para fortalecer acciones estratégicas e incluir medidas especiales de carácter temporal, acciones afirmativas que aceleren el paso para avanzar hacia la igualdad sustantiva. En estos procesos es indispensable el acompañamiento, la crítica y los aportes de las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que los presupuestos públicos con perspectiva de género se traduzcan de manera concreta en la vida cotidiana de las mujeres, al mejorar sus condiciones de vida, su participación en la toma de decisiones y el avance en el ejercicio pleno de sus derechos. Ahora, como ya vimos, apenas desde los últimos 26 años, las iniciativas para construir presupuestos públicos con perspectiva de género han tenido cada vez mayor relevancia. Estas iniciativas han sido el resultado de alianzas entre organizaciones feministas, académicas, funcionarias públicas y legisladoras de distintos partidos políticos. No podríamos avanzar si no sumamos de las mujeres desde nuestra diversidad y desde nuestros distintos espacios. El papel de las legisladoras ha sido fundamental porque al convertirse en portavoz de las demandas del movimiento amplio de mujeres,
se han acumulado conocimientos que permiten posicionar su capacidad y concretar acuerdos e incidir en las atribuciones exclusivas y estratégicas que el Poder Legislativo tiene, como por ejemplo, la aprobación de presupuestos de egresos de la Federación. Y aquí es muy importante seguir posicionando mujeres legisladoras con estas miradas de género, con estas agendas feministas. Y aquí la pregunta, porque también es importante que sepamos quiénes son nuestras legisladoras federales. ¿Quiénes son las legisladoras que están hoy trabajando y representando a las mujeres de Durango, a las mujeres de Tlaxcala, a las mujeres de Puebla? Es importante que sepamos también y que las conozcamos y que también les demos seguimiento para saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo y demás. Tenemos una gran capacidad de incidencia y las mujeres en general, porque lo venimos haciendo mucho, pero hay que hacer que también estas mujeres que están tomando los espacios y los puestos generen y hagan incidencia por nosotras. Ha habido avances significativos importantes, pero hay que seguir trabajando y sí reconociendo que desde este trabajo de las mujeres todas se han consolidado dos grandes estrategias en materia de presupuestos sensibles al género. Uno es el incremento de asignaciones presupuestarias y la etiquetación del gasto destinado a mujeres y para la igualdad de género. Dos, la transversalidad de la perspectiva de género en la planeación sexenal y en la programación y presupuestación política cada año, que año con año se realiza en nuestro país. Son avances importantes, son avances significativos que tenemos que conocer y reconocer, pero tenemos también que ir por más. Y tenemos que ir perfeccionando para que no solo se quede en el papel bien escrito, sino que se traduzca, como vimos hace un momento, en la cotidianidad de vida de nosotras y de las otras, de todas las mujeres sin distingo de edad, de etnia, de creencia, de posicionamiento político, de posición socioeconómica. A todas nos tiene que llegar. Hay debates también importantes en materia de los presupuestos. Existen críticas también de esto. Y si bien el presupuesto etiquetado es un avance, también se le ha criticado, argumentando que la atención prioritaria en las mujeres se ha realizado sin modificar las condiciones sociales, económicas y políticas que discriminan y que permiten la vulneración de sus derechos, colocándolas en una posición de desventaja frente a los hombres o frente a otros grupos de mujeres más privilegiados, porque también es un avance, pero todavía nos falta mucho más. Por eso es importante transversalizar todo el presupuesto para abatir y modificar estas condiciones sociales, económicas y políticas de discriminación. Otra crítica es que los apoyos y enfoques suelen priorizar a las jefas del hogar para que cumplan un papel de intermediarias para el beneficio de las familias. Y esto refuerza las condiciones de desigualdad de género, porque lo vamos a hacer que las mujeres inviertan gran parte de su tiempo en tareas domésticas, reduciendo sus posibilidades de ingresar al medio laboral, a capacitarse, a estudiar o a disponer de tiempo para el descanso o la atención médica. Tenemos que seguir buscando los caminos para que esto no sea así. Hay quienes piensan que estas acciones excluyen a los hombres del cambio y por lo tanto los avances son parciales. Este tipo de debates ha originado que se replantee el presupuesto asignado a las mujeres y que debería replantearse también las políticas públicas enfocadas a los hombres. Sin embargo, esto reduciría el presupuesto destinado a las mujeres y es importante seguir haciendo que crezcan, pero que sean de mejor y mayor impacto. Pregunto acá y si quiere, no sé, Marisol, a ver, espérame, deja abrir mi cámara.
para que, porque ahí está Marisol, ¿estás aquí? Marisol, creo que no está, ¿verdad? Se les fue la luz ahí en el instituto, puso un mensaje. Ay, no lo vi. Se les fue la luz. Ah, sí, se les fue la luz. Pero, ¿qué les parece? Porque entendí que Marisol decía que hoy quería que salíamos temprano, porque que es viernes y dice que hay mucha, pero no sé, como para consultarles, si quieren que eh, adelantemos un poco el receso y regresemos cuarto para las 12, ¿sí? Y procuremos salir temprano antes de las 2. ¿Sí les parece? Sí, ok. Bueno, las caritas que veo asientan que sí. Entonces, hay un mensaje en el chat. Sí, ok. Hagamos un receso ahorita, regresamos cuarto para las 12. Pero les dejo estas preguntas para que ahorita que regresemos nos incorporemos. Volvemos en este debate. Hay quienes piensan que estas acciones excluyen a los hombres y que los avances son parciales. Se dice que hay que replantear el presupuesto y que hay que implementar políticas enfocadas a los hombres. Entonces, pero esto podría ser una reducción del presupuesto a las mujeres. ¿Ustedes qué piensan? Y regresamos con la discusión de qué pensamos y de qué manera estas acciones inequitadas impactan las relaciones entre mujeres y hombres. Y hacemos una conversación, un pequeño debate de cómo vamos viendo y cómo lo van vislumbrando ustedes desde donde están en la instancia municipal de la mujer. ¿Les parece? Entonces, espérenme, ¿sí? Son 11:20, entonces 11:40, cuarto para las 12 nos volvemos a conectar. Aquí les llamo, ¿va? Muy bien. Bueno, entonces adelantemos esto. Gracias.
¿Por qué dice que mi video está detenido?
Hola, hola. Ya estamos aquí de regreso. Hola. Hola. Ah, ya estás aquí. Ya veo a Nati, Marisol. Entonces ya reanudamos para que le demos celeridad. Voy a compartir la pantalla y a ver, nos quedamos en esto, en estos minutos como para pensar este, de estas preguntas, ¿no? El debate en torno. Y también, antes de sus participaciones, me gustaría que otra vez tuvieran en cuenta estos objetivos que se plantea el Programa Nacional para la Igualdad de Mujeres y Hombres, el ProIgualdad 2020-2024, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver eh, como con estas preguntas? ¿Cómo podrían estas acciones etiquetadas, cómo impactan en las relaciones entre mujeres y hombres? ¿Qué hay que trabajo que hacer con los hombres? ¿Cómo lo miran ustedes desde donde están? Y sí, ojalá como a la luz de estos objetivos prioritarios del ProIgualdad. Pues voy a abrir, permítanme, voy a abrir para que las pueda yo visualizar. Entonces, ay, ahora sí a nadie ve, pero ya en el chat, Aymara, muchas gracias, ya te vi. Pues empecemos como el debate, ¿no? Sí, mande. A ver, Aymara, ¿qué piensas de estas preguntas que pusimos? ¿No? Ande. Perdón, pero yo acabo de ingresar ahorita. Les pido una disculpa, apenas me estoy ingresando porque estábamos ocupadas. No te preocupes. Entonces, de las compañeras, a ver si quieren, de todas estas acciones que están en los presupuestos etiquetados, hay en el debate como la crítica o la inquietud de que estas acciones excluyen a los hombres del cambio y por lo tanto los avances son parciales. Este tipo de debates ha originado que se replanteen el presupuesto asignado a las mujeres y quizá pensando que se deberían implementar políticas públicas enfocadas a los hombres, y sin embargo esto reduciría presupuesto destinado a mujeres. ¿Qué piensan? ¿De qué manera estas acciones etiquetadas impactan en las relaciones entre mujeres y hombres? ¿Cómo creen que impacta? Y les decía que tomemos referencia a el cumplimiento de estos objetivos prioritarios que se tienen. Entonces, también si quieren escribirnos en el chat, me van indicando. ¿Quién dice yo? ¿No? Les voy preguntando y vamos haciendo el diálogo. ¿Les parece? Lucy, ya te vi que te reíste, ¿sí? Sí, vamos abriendo el diálogo del debate porque es como importante, y les voy a decir por qué es importante sus participaciones, porque obviamente ustedes pulsan todos los días tantas realidades
y conviven con tantas circunstancias que obviamente pueden ver, ¿no? Ahora, ¿qué trabajo hay con los hombres en estos temas de igualdad? Porque toda la información, la sensibilización está enfocada en nosotras. Pero el tema de igualdad no es un tema de nosotras las mujeres, sino es un tema compartido y es una responsabilidad compartida. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo trabajamos con los hombres para potenciar la autonomía económica de las mujeres y cerrar las brechas históricas de desigualdad? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo construimos entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes? Haciendo que los hombres sean corresponsables. ¿Y cómo los hacemos corresponsables de esta construcción de entornos seguros? Lucy García, ¿qué piensas? ¿Cómo podemos hacernos? ¿Qué nos hace falta trabajar en igualdad con ellos? Bueno, buenos días. Yo creo que primero hay que sensibilizarlos y entender que no son más que nosotros, que son iguales y que tenemos la misma capacidad o a lo mejor hasta más que ellos. Y que, por ejemplo, en los puestos públicos, y yo lo veo aquí en mi municipio, hay una desigualdad muy grande hasta en los sueldos. Por ejemplo, yo como directora, yo soy de las que gano menos. Somos 3 directoras. Las 3 ganamos menos, pero todos los directores tienen un sueldo muy diferente al de nosotros. Entonces ahí hay que sensibilizar a las autoridades para que vean que tenemos la misma capacidad, hacemos el mismo trabajo o a lo mejor hasta mejor, y que nos den una igualdad, por ejemplo, de sueldos, porque no, pues no considero yo que haya esa desigualdad en ese sueldo. Si cubrimos las mismas horas, cubrimos el mismo tiempo, estamos a la orden, al mismo nivel. Claro, ¿cómo vamos a lograr potenciar nuestra economía económica si ganamos menos haciendo el trabajo igual? Hay una segregación salarial y eso es parte muy importante, ¿no? En uno de los en el caso australiano, ven que decía que cómo era el gasto desde el servicio público. Entonces, esto es un tema y también es una asignatura que está pendiente. Yo les voy a contar, yo trabajaba como asesora de una diputada hace varios años, hace como 13, 14 años, y éramos 2 asesores. Su equipo éramos 2 asesores, el asesor parlamentario y yo era su asesora política y pues también veía cosas de la oficina y demás. El parlamentario iba 2 veces a la semana, o sea, los días de sesión. Y yo me comunicaba con él por correo electrónico y por teléfono y que cuando íbamos a hacer, por ejemplo, los puntos de acuerdo y demás, pues yo me encargaba como de todo el análisis político y él hace pues, lo parlamentario que sigue siendo importante, ¿verdad? Y él ganaba 15,000 pesos y yo ganaba 2,000. Y yo asistiendo todos los días a la oficina, ¿no? Y atendiendo relaciones públicas, bueno, hasta la hacía de secretaria a veces, porque la secretaria que tenía ella, pues no sabía ni escribir. O sea, entiendo que venía con la diputada desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues yo gano 2,000 pesos, pues según yo estaba bien, ¿no? Uno se embarca en trabajar. Pero cuando yo me enteré de que él ganaba 15 y yo 2,000 a la quincena, dije, ¿pero por? Y el compañero también le decía a la diputada, porque eso sí me tocó escuchar, es que yo puedo trabajar muy bien porque Coral ahora sí que todo me lo pone acomodadito y yo llego nada más, doy forma, ¿no?
pero con Coral trabajo muy bien y con Coral así. Y yo dije, no, bueno, pues si hay una brechota entre ganar 15 y ganar 2,000 a la quincena. Y no le quito de mérito a él, pero pues yo también trabajaba y trabajaba bastante y bastante bien. Entonces, sigue siendo, por ejemplo, ese es un tema que se habla mucho en lo general, pero en el mirar las realidades en lo finito, que sigue existiendo, aunque nos digan que somos iguales, esta desigualdad salarial también sigue existiendo en el servicio público. Y miren que si en el servicio público está la desigualdad, en el servicio privado, ¿cómo estará? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a potenciar la autonomía de las mujeres si seguimos ganando menos? Ese es un menos. Nati dice que en el Instituto Municipal de la Mujer, nuestras acciones van sobre la población objetivo, que son las mujeres, pero realidad nos indica que para haber una víctima existe un agresor, claro que sí. Por lo tanto, tomamos acciones, a ver, es